Hola, soy Jesús Ángel Benito y a continuación voy a realizar un breve resumen de lo que ha sucedido esta semana en la cotización del par euro-dólar y posteriormente iremos con la previsión para la semana que viene. Vamos a ver un gráfico de temporalidad semanal del par euro-dólar. Vemos perfectamente el Doji Pirinola, la formación de vela Doji Pirinola con la que nos ha cerrado la semana pasada el par, denotando la indecisión de los inversores sobre la cotización de este par. Detalle a tener en cuenta que nos ha cerrado por encima del nivel clave trazado en temporalidad trimestral del 1,4332, nivel de referencia importante y en el que los inversores parece que se encuentran bastante seguros y no quieren abandonar sus inmediaciones. Bueno, vamos a ver en un gráfico de 4 horas qué recorridos son los que ha realizado el par en la semana que hemos terminado. El par abrió el domingo por la noche sobre el nivel de el 1,4380, aproximadamente 1,4385, y en un primer momento en la sesión asiática del lunes día 25 y en la sesión europea del mismo día le dio un intento a quebrar el nivel clave del 1,4332 a la baja. Vemos dos velas de 4 horas como intentaron quebrar este nivel a la baja, pero ejerció de soporte claro el 1,4332, no pudo con él y desde ahí rebotó al alza, quebrando también una línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde el 4 de mayo del presente año, que también ejerció fuerza de imán muy potente sobre la cotización del par. De dicha línea de tendencia también rebotó al alza y se posicionó sobre el nivel clave del 1,4504. Ahí se mantuvo en la jornada del martes día 26 y hasta el comienzo de la sesión asiática del miércoles día 27, donde inició un movimiento bajista bastante potente que le llevó de nuevo a principios de la sesión asiática del día 28 a quebrar el nivel clave del 1,4332 a la baja, después de testearlo durante varias horas. Por fin el día 28 en la sesión europea, en la apertura de la sesión europea, consiguió quebrar a la baja el 1,4332 con bastante decisión, y vemos como en la jornada del viernes día 29, también en la apertura de la sesión europea, realizó un nuevo mínimo intrasemana que le llevó a tocar el soporte clave del 1,4230, soporte de mediano plazo importante, desde donde rebotó al alza con bastante fuerza. El viernes, en la apertura de la sesión americana, con la publicación de datos del PIB de Estados Unidos, pues inició un movimiento alcista. Los datos del PIB de Estados Unidos salieron peor de lo esperado y de ahí que el par, la cotización del par, rebotara al alza con fuerza, rompiendo con decisión otra vez el nivel del 1,4332 al alza y cerrando la semana sobre el nivel del 1,44. Bueno, a continuación vamos a ver la previsión para la semana que viene, qué es lo que nos está ofreciendo la cotización del par en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a empezar con una temporalidad mensual, como es habitual, para ver qué es lo que nos está ofreciendo de información la cotización. Vamos en detalle y vamos a poder apreciar perfectamente cómo va a cerrar el mes de julio por encima del 1,4332, salvo que el domingo día 31 por la noche, cuando abra el mercado, se posicione por debajo del mismo. De momento lo que vemos es que nos ha cerrado sobre el 1,44, posicionándose claramente por encima de este nivel tan importante. También vemos que la cotización sigue testeando una vez tras otra esta línea de tendencia que nos viene desde los máximos del año 2008, línea de tendencia bajista de largo plazo, y de momento se mantiene también por encima
de la misma. Son los detalles más importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual. También tener en cuenta que el par sigue por encima de esta línea de tendencia alcista que nos viene desde junio del año 2010 y que no ha sido quebrada en ningún momento. Son los detalles más importantes, como digo, a tener en cuenta de temporalidad mensual, junto con esta vela, este doji alcista, con el que se presupone que nos va a cerrar el mes de julio, salvo sorpresas en la apertura del domingo 31 por la noche. Bueno, vamos a ver en una temporalidad semanal. Bueno, vemos como el par sigue respetando la línea alcista que nos viene desde junio del año 2010 y nos pasa por enero del presente año, respetada hace 3 semanas a principios del mes de julio, y vemos también como la línea de tendencia bajista desde los máximos históricos del año 2008 también está siendo respetada. El doji pirinola, con el que nos ha cerrado la semana pasada, el par al final consiguió avanzar en la semana un 0,08%, casi nada, pero bueno, consiguió cerrar en positivo la semana pasada. De temporalidad semanal, destacar por la parte de abajo que tenemos el 1,4332 como nivel de soporte clave para la semana que viene, y por la parte de arriba vamos a tener el 1,4610. Vamos a continuación a un gráfico de temporalidad diaria donde le vamos a trazar principales soportes y resistencias para la semana que viene en el par euro dólar. Vamos a empezar colocándole las principales resistencias. La primera la tenemos trazada en temporalidad diaria, muy respetada siempre por la cotización del par. La tenemos en el 1,4425, nivel de congestión de mediano plazo, respetado siempre por la cotización del par. Va a ser la primera resistencia inmediata que nos vamos a encontrar, el 1,4425. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel de resistencia, también delimitado en temporalidad diaria, 1,4504, muy cercano a la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene trazada de temporalidad diaria desde el 9 de enero del presente año. Atentos a la misma, porque seguramente cuando llegue la cotización a esta línea de tendencia seguramente ejerza bastante fuerza de resistencia. Sobre la cotización del euro dólar, sobre el 1,4530 nos pasaría aproximadamente esta línea de tendencia, dependiendo del día que intentara quebrarla. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia importante, trazada en temporalidad semanal, en el 1,4610. La siguiente resistencia la tenemos ya un poquito más arriba, en el 1,4735. Siguiente nivel de resistencia delimitado por una línea de tendencia que nos viene desde marzo del año 2009 y que ya ha sido quebrada en varias ocasiones, pero que, como podemos apreciar en la imagen, cada vez que la cotización llega a la misma, siempre tiene bastante fuerza, siempre ejerce bastante fuerza sobre la cotización. Atentos, porque esta semana puede que la cotización llegue a esta línea de tendencia de nuevo, y sobre el 1,4815 ejercería bastante fuerza de resistencia sobre el par. Desde ahí nos vamos a un cruce de líneas, un nivel clave trazado en temporalidad semanal que nos pasa sobre el 1,4863 y una línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Atentos a esta línea de tendencia sobre el 1,4863, porque sería la principal resistencia del día para el par en la semana entrante. Desde ahí nos iríamos un poquito más alejado. Tenemos otro nivel de resistencia en el 1,50 y el último nivel de resistencia se lo vamos a colocar en el 1,5152. Bueno, vamos a colocarle los principales soportes para la evolución del par euro dólar en la semana que viene. El primer soporte inmediato y el más importante de la semana lo tenemos
en el 1.4332. Vemos como una vez tras otra este nivel es muy respetado. Los inversores parece ser que se encuentran muy cómodos en sus inmediaciones y le cuesta mucho a la cotización despegarse del mismo. Repito, 1.4332 va a seguir siendo nuestro nivel de referencia y el soporte inmediato y clave más importante para la semana entrante. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel trazado en temporalidad diaria, 1.4230. Vemos cómo ha sido clave, fue clave en la jornada del viernes de la semana pasada, día 29, como rebotó al alza desde este nivel, ejerció fuerza de soporte clara sobre el 1.4230. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel de soporte, lo tenemos en el 1.4171, nivel de media distancia también bastante importante. Luego nos vamos a un cruce de líneas en el 1.4077. Sabemos también lo importante que es este nivel del 1.4077. Cada vez que intenta romperlo le cuesta muchísimo a la cotización del par. Vemos como una vez tras otra en los últimos tiempos rebota en este nivel del 1.4077. Atentos porque va a ser soporte clave también para la semana entrante. También nos coincide con la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos del año 2008. Eso convierte al 1.4077 en un soporte muy importante para la semana que viene, del 1 al 5 de agosto del año 2011. Atentos a este nivel del 1.4077 porque va a ser muy importante también. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel de soporte, respetado siempre por la cotización del par, en el 1.3994. Vemos como la jornada del 24 de mayo, del 23 y el 24 de mayo testeó dicho nivel y no pudo con él. Vemos también como a mediados del mes de julio también testeó dicho nivel y tampoco pudo con el mismo. Atentos al 1.3994 que va a ser soporte importante. Desde ahí nos vamos a la línea de tendencia alcista que nos viene desde junio del año pasado, que nos pasa esta semana sobre el 1.39. Ejercerá bastante fuerza de soporte sobre la cotización del par. Desde ahí nos vamos a un nivel importante trazado en temporalidad diaria, 1.3863. Atentos al mismo porque está reforzado por una línea de tendencia alcista que nos viene de muy largo plazo, trazada en temporalidad trimestral, nos viene desde el año 2001. Atentos a este nivel de el 1.3863 porque seguramente ejerza muchísima fuerza de soporte sobre la cotización del par. Es decir, tenemos una franja comprendida entre el 1.39 y el 1.3860 aproximadamente. Es una franja, una zona muerta delimitada por tres niveles importantes donde la cotización del par seguramente ejerciera bastante fuerza de soporte y donde la cotización seguramente se mantendría indecisa entre el 1.39 y el 1.3850 aproximadamente. En esta franja de 50 puntos lo recomendable para la operativa de mediano plazo sería no operar porque tenemos delimitada una zona muerta entre el 1.39 y el 1.3850. Si consiguiera romper a la baja el 1.3850, entonces sí que el par podría iniciar movimiento bajista más importante hacia el siguiente nivel de soporte, 1.3765, delimitado en temporalidad semanal, y desde ahí nos iríamos ya al último soporte para la semana que viene, que lo tenemos colocado en el 1.3606, nivel clave trazado en temporalidad trimestral. Para este par los detalles más importantes a tener en cuenta es el 1.4332, nivel clave importante de referencia, respetadísimo siempre por la cotización del par. Mientras no nos quiebre a la baja este nivel del 1.4332, no tendremos miedo de movimientos bajistas para el par en la semana que viene. Bueno, pues nada más, hasta aquí el análisis de previsión para el par euro-dólar para la semana que viene, del 1 al 5 de agosto del año 2011. Muchas gracias.